sino hacedores de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Venimos trabajando, digo venimos porque sin pensarlo, el Señor me va llevando como en esta serie que estamos compartiendo esta mañana. Y el Señor puso esta palabra en mi corazón y la titulé En las manos del Maestro. Se ve un taller interesante ahí, ¿verdad? En las manos del Maestro. Y estábamos hablando la semana pasada sobre dos elementos que habían perdido su funcionalidad. ¿Cuáles eran esos elementos? La caña y el pábilo. ¿Sí? ¿Ya lo recuerda? Estoy dando un poquito de contexto. La caña se había quebrado y el pábilo se había apagado. Y aun cuando la caña se había quebrado, ¿qué dijo el Señor acerca de la caña? Que Él no la iba ¿a qué? A terminar de quebrar o a desechar. Y que el pábilo, aun cuando estaba apagado, el Señor no iba a hacer ¿qué? No lo iba a terminar de apagar. ¿Qué iba a hacerlo? Lo iba a volver a encender. Esa fue la palabra que el Señor nos dio la semana pasada. Y esta semana el Señor me lleva a hablar y a pensar, a escuchar su voz sobre en las manos del Maestro. Ya el Señor dijo que no lo iba a desechar. Ahora el Señor está diciendo que estamos ¿en dónde? En las manos mismas del restaurador, en las manos mismas del Maestro. Ahora yo quiero invitarle a que usted pueda meditar sobre qué cosas en nuestra vida necesitamos ser restaurados. Sobre qué cosas, cómo se llama esa caña en nuestra vida, o cómo se llama ese pábilo en nuestra vida que necesita ser avivado, que necesita ser restaurado. ¿Cómo se llama? Eso debe tener un nombre y cada uno de nosotros lo sabe. ¿Cierto que sí? Cada uno de nosotros sabe ahí exactamente dónde necesitamos ser sanados, dónde necesitamos ser avivados. ¿Cierto? Y si usted ve bien la imagen, usted se da cuenta que el carpintero está haciendo un trabajo sobre una pieza quebrada, sobre una pieza que está rota. Y el carpintero tiene muchas herramientas allí en su mesa. Y a veces son herramientas que uno puede decir, sí, serrucho, sí, cepillo, sí, taladro. Pero la pregunta es, ¿qué herramienta está utilizando el Señor en este momento? Para su vida, para mi vida. Decía mi esposa cuando estaba en la cirugía que ella escuchaba como si eso fuera un taller. Escuchaba al cirujano. Y decía, eso se escuchaba ya como un taladro, como que golpeaban, como que hacían. Asimismo, uno dice, sí, fue un tobillo roto, quebrantado, fracturado. Y allí estaba el cirujano haciendo con el equipo de trabajo. Aquí Dios está trabajando en su vida y en la mía. Y podemos tal vez escuchar golpes de martillos y golpes de una cosa y el serrucho moviéndose y el taladro funcionando. Y uno dice, por Dios, ¿qué va a ocurrir? Pero el Señor está en control. Quiero decirle esta mañana eso. Amén. Que el Señor está en control. Y este carpintero que está aquí con esta pieza, ¿cómo está la cara de ese carpintero? ¿Está mirando para dónde? ¿Está mirando la pieza? Está concentrado, él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Y me gusta porque esta imagen me la ayuda a hacer la IA. Y entonces yo le iba haciendo preguntas, la IA me iba haciendo preguntas y yo le iba respondiendo. Es inquietante eso porque uno siente que está como en otra persona. Es una locura. Pero, y podemos mejorar en algo. ¿Quieres que hagamos esto, aquello y lo otro? Y yo le decía, bueno, sí, hagámosle así. Sí. Pero me llama la atención cómo yo le doy unas instrucciones, un pedido específico, hay que saberle preguntar. Y entonces me manda esta imagen con la cara de este carpintero. Y yo digo, ok, Señor, creo que tú estás concentrado en el trabajo que estás haciendo en mí. ¿Usted puede creer eso en su vida? ¿Usted puede creer eso para su casa? Yo creo que Dios está concentrado. Dios no está distraído del trabajo que Él está haciendo en usted. Él no está distraído en el trabajo que Él está haciendo en mí. Él está muy concentrado. Él está muy atento a los detalles.
Él sabe dónde tiene que hacer, Él sabe dónde tiene que poner, Él sabe dónde tiene que quitar, Él sabe dónde tiene que lijar o limar o cortar. Él sabe lo que tiene que hacer porque Él es Dios. Y cuando Job se levanta y le dice aquello, esto y lo otro, el Señor le dice, ¿tú vas a enseñar a la mente de Dios, Job? Y a veces no entendemos muchas cosas de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero Dios está trabajando en su vida y Dios está concentrado en su proceso y Dios está concentrado en el mío. Yo creo esa palabra esta mañana. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios está concentrado en usted? Amén. Eso, yo creo que sí. Y ayer conversando algo con mi esposa, yo le decía, mira, yo creo que el Señor nos quiere hablar de su carácter en este tiempo. Así como habló con Agar y le mostró a Agar acerca de lo que él era. Y ella dijo, ahora entiendo que tú eres el Dios que me ve. ¿Recuerda? Esa fue la expresión de Agar en ese momento. Le enseñó en ese momento el carácter de Dios. ¿Cuál es? Que Dios lo ve todo. Isaías conoció el carácter de Dios cuando vio que la presencia de Dios misma que él estaba delante de Dios mismo allí, y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a caer como muerto porque siendo yo un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Y le estaba mostrando algo el Señor de su carácter allí. A Moisés también le habló de su carácter. Le dijo, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando santa es. Eso es el carácter de Dios. Ahora, hagámonos esa pregunta. En este tiempo, ¿cuál es el carácter que Dios quiere mostrarme? ¿Cuál es esa parte de su carácter que Él me quiere mostrar? ¿Cuál es esa parte de su carácter que Él quiere ministrar a mi vida? Y cada uno de nosotros estamos en un proceso diferente, en un momento diferente. Y tal vez quisiéramos cosas ya y hacer esto y hacer aquello y ir aquí y ir allá. Pero el Señor dice, te tengo en este tiempo y necesito que te concentres así como yo estoy concentrado. Amén. Así como yo estoy concentrado en ti, yo quiero que tú te fijes en mí, porque yo estoy haciendo. Y habíamos hablado la semana pasada que restaurar tiene que ver con poner de pie algo que se había caído. Poner de pie. Cuando uno empieza a buscar tal vez para ayudarse en la internet, en la web, normalmente hay que tener mucho cuidado porque muchos de los textos que quieren mandar cuando uno escribe restauración, por ejemplo, entonces le mandan a uno textos bíblicos que tienen que ver con economía. ¿Sí? Que es algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, de muchos lugares donde se está enseñando un evangelio de la prosperidad. Entonces restaurado, sí, el Señor me va a devolver, y el Señor, así como hizo con Job 7 veces, entonces son 7 veces las que el Señor me va a replicar a mí. Pero yo quiero decirle algo esta mañana, y es que Dios está más interesado en restaurar nuestra comunión con Él, que con cualquier otra cosa. Yo espero que usted esté prestándome toda su atención. Dios está más interesado en restaurar nuestra comunión y nuestra relación con Él que con cualquier otra cosa. Corremos tras la restauración del trabajo, tras la restauración de la economía, tras la restauración del cuerpo, de la parte física, pero Dios está diciendo, a ver, yo necesito que tú entiendas que lo más importante que quiero en tu vida es que tú puedas tener una comunión conmigo. ¿Por qué el Señor sacó al pueblo de la tierra de Egipto? 400 tantos años allí. ¿Y cómo estaban? En esclavitud. Cierto que sí estaban en esclavitud, pero el Señor los lleva al desierto. ¿Para qué? Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Dice, el Señor manda a decir, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me haga fiesta en el desierto. O sea que deja ir a mi pueblo porque lo voy a sacar de esa conducta, de esa condición de esclavitud y lo voy a multiplicar y le voy a dar. ¿Esa fue la primera cosa que el Señor dijo? No. La primera cosa que Dios dijo era, te voy a sacar de esa esclavitud para que tú me adores. Entonces lo primero que yo debo entender en un proceso de restauración es que el Señor quiere que yo vuelva a los brazos
del papá. Amén. Eso es lo primero. ¿Recuerda la canción que estábamos ahorita entonando al Señor? Corro a los brazos de mi Padre. Eso es lo que el Señor quiere. No importa cuántos años tengamos, el Señor siempre va a buscar lo mejor. Y lo mejor nunca va a ser cosas materiales. Lo mejor siempre va a ser una relación real, transparente con el Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Quiero que vaya por favor conmigo al libro de Jeremías. Y hoy voy a leer en Reina Valera, y me disculpan. Está en pantalla. Usted puede ir comparando si tiene otra versión en su Biblia. Jeremías capítulo 18. Seguramente usted ha pasado por allí. Está conmigo, Jeremías 18, versículo 1. Leo la palabra del Señor. Y dice, versículo 1, ¿palabra de quién? ¿Qué vino a quién? Punto importante. Es un versículo. ¿Quién se va a memorizar ese versículo? ¿Para qué? Pues es que es importante, porque lo que se dijo tiene que tener un punto de salida. Y el Señor utilizó a una persona para llevar ese mensaje. Amén. Entonces, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír. ¿Qué cosa? Ok. Y yo quiero que vayamos despacio en esto, porque entendemos que Jeremías era ¿qué de Dios? El profeta de Dios, el siervo de Dios. Entonces el siervo de Dios, ¿para dónde va? ¿Para dónde debe ir el siervo de Dios? Para donde Dios dice. ¿Para dónde debe ir usted? Para donde Dios dice. Dice, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. A veces decimos, ay no, cuente ya. Ya empezó a contar, termine de contar. ¿Qué pasó? No, ve. Y mire que es por etapas. Cuando Jeremías obedece, Dios habla. Cuando tú vayas hasta allá, yo te voy a hacer oír. ¿Recuerda usted el momento de Abraham, cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo Isaac? No sé si usted recuerda, pero después de que Dios le dijo a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio, no hubo más voz de Dios. No se escuchó nada más de Dios. Usted va a leer ese texto allí en Génesis y usted no se va a encontrar con que y Dios animó a Abraham y Dios le dijo, vamos Abraham, dale que tú puedes. Abraham, mi viejito hermoso, vamos, dale, sube la loma que tú puedes subirla. No. Se volvió a escuchar la voz de Dios hasta que Abraham levantó su mano para atravesar a su hijo. O sea, cuando hubo la evidencia de obediencia, Dios habló. Jeremías, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y yo quiero que tengamos esto muy en cuenta, mis hermanos, cuando estamos en el proceso, en las manos del maestro. El maestro está diciendo, haz esto. Y guarda silencio. Y usted va y hace, y yo voy y hago. Y cuando hacemos, entonces el Señor dice, ahora haz esto. Pero el Señor no suelta todo de una vez. El Señor quiere que aprendamos a el camino de la obediencia, el camino de la dependencia de Dios. ¿Sabe por qué? Por lo primero que estábamos diciendo, ¿cuál es el propósito de la restauración? ¿Hacia dónde apunta la restauración? ¿Hacia dónde? Hacia la comunión. Diga, comunión con Dios. Mi relación con Dios. Usted no puede vivir con la relación que tiene la otra persona con Dios. Usted no puede decir, ay, es que esa hermana como es de santa, entonces no, es ella o es él. Es su asunto, es su relación con Dios. Pero, ¿y la suya? Entonces, ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras.
Subráyelo si tiene su Biblia allí. No sé si en su versión dice allí, pero me gusta esta versión. Dice, y allí te haré oír mis palabras. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Debo atender lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Lo vas a hacer? Y guarda silencio el Señor. Y no dice más. ¿Por qué? Porque el Señor ya habló. Porque el Señor ya dijo. Y porque el Señor no anda repitiendo. Ya te dije. Ya. Cuando tú lo hagas, te suelto el resto. Y te voy a decir otra cosa y luego te voy a soltar la otra parte. Y luego te voy a soltar y así sucesivamente. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Alfarero, rueda, carpintero, mesa. ¿Listo? ¿Estamos bien? El alfarero, ¿cómo estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el alfarero? ¿Estaba echado? ¿Estaba dormido? ¿Estaba pereceando? Estaba trabajando el alfarero. ¿Sabe quién es el alfarero acá? ¿Quién es el alfarero acá? Dios es el alfarero. Dios es el alfarero. Y la vasija de barro, verso 4, que él hacía, o sea, ¿quién es el que está haciendo en nuestras vidas? Dios es el que hace. Dice, se echó a perder en su mano. Uno puede decir, Dios mío, en la mano de Dios. A veces es un poco como complejo entender estas cosas. Está en la mano de Dios y se echó a perder. ¿Acaso Dios no es sobrenatural, soberano, todopoderoso? Sí, claro que sí. Pero el Señor a ti y a mí nos dio voluntad. No se nos puede olvidar eso. Porque si la palabra del Señor está diciendo que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, algo pasó con ese barro. Algo pasó, algo estaba ocurriendo. En lo poquito que sé, entiendo que cuando el alfarero siente a la hora de darle vuelta a la rueda que el barro tiene alguna basurita, alguna piedrita, tiene que parar y retirarla. Porque eso más adelante, cuando se meta a cocinar la vasija, la va a quebrar. Entonces, seguramente por allí pudo haber ocurrido. Podemos inferirlo, no lo dice la Escritura, pero podemos pensar en que algo así pudo haber ocurrido con esa vasija. Que tenía algo allí y que ¿qué pasó? Dando vuelta con algo que tenía adentro que no estaba correcto, echó a perder la vasija. ¿En las manos del alfarero? Sí. Pero Dios, ¿por qué no me advirtió? Pero Dios, ¿por qué no me dijo? ¿Será que Dios no dijo? ¿Será que Dios no advirtió? ¿O será que yo no quise escuchar? Y ahí está la esencia de esto. Que usted y yo podemos estar caminando con el Señor, pero nos podemos echar a perder. Cosas que podamos hacer, cosas que podamos pensar, cosas que podamos sentir de nosotros mismos, de nosotros hacia otras personas, del concepto que tenemos de nosotros mismos, de pensar que nunca con nosotros tal ocurriría. A mí nunca me va a pasar eso. Y el Señor está diciendo que en sus manos se echó a perder. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. Y la hizo otra vasija. Y volvió. El carácter de Dios es que Él no se cansa. Él no se cansa con ustedes, no se cansa conmigo. Cuando estamos con el Maestro, Él no se cansa. Subráyelo, escríbalo. Dice, y volvió, Él volvió. No sé cuántas veces, pero Él volvió, dice la palabra. Y yo quiero quedarme allí. Y yo quiero entender que el Señor vuelve a hacerme otra vasija. Amén. Porque yo quiero ser una vasija que pueda exhibir la gloria de Dios. Para eso es una vasija. Luego de todo el proceso, al final vemos una vasija de colores, hermosa, con un diseño, y decimos, wow, ¿cierto? Y quiero que me sirvan agua en esa jarra, quiero que en esa vasija hagamos esto, aquello, lo otro. Pero necesitamos entender que Dios volvió.
e hizo otra vasija. Iglesia, Dios no se quedó limitado. Dios no se quedó limitado. Dios siempre va más allá. La obra de Dios va mucho más allá. Siempre. Usted y yo somos limitados, entendámoslo. Usted y yo decimos, aquí esto se acabó. Pero Dios dice, voy a volver a hacer algo. Voy a volver a hacer algo. Dice, hizo otra vasija. ¿Qué? ¿Cómo? Según el barro le dijo que la hiciera. ¿Amén? ¿Sí, amén? No. No, amén. Mire por favor la escritura. Según le pareció mejor hacerla. ¿Ah? Según le pareció hacerla de nuevo. Porque el Señor volvió hasta que termina el proceso, hasta que el alfarero toma esa vasija y dice, ¿estás lista para meterte al horno? ¿Al horno? Sí, ahora vamos al horno. Porque se necesita ese proceso. Entonces no es como el barro le dijo, hazme así, hazme 2 orejas, hazme 3 bocas. No, según le pareció al alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios es el alfarero. Entonces vino, versículo 5, a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel. Cambiemos Israel, pongamos nuestro nombre. No podré yo hacer de ti como este alfarero, oh Carlos. Ponga su nombre allí. Ponga su nombre ahí. El Señor está haciendo una pregunta. El alfarero se le echó a perder la vasija en sus manos. Y dice que volvió a hacer según le pareció hacerla. Y Dios no podrá hacerlo otra vez con usted. Le pregunto, ¿usted cree que ya el Señor no puede hacer nada más con usted? ¿Sí puede? ¿Sí puede o no puede? Sí puede, sí puede, yo creo que sí puede. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y voy a ponerlo así, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa más radical. Estoy solo. ¿Amén? ¿Sí estoy solo? ¿Amén? Sí, está solo. Voy a darle otra oportunidad. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de más radical. Amén. Amén. En un instante, versículo 7. Hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Y esa fue la palabra que el Señor le da a Jeremías en el primer capítulo. Que te he llamado para derribar, para arrancar y para destruir, para plantar y para edificar. Si usted va al capítulo 1 de Jeremías se lo va a encontrar. Pero aquí el Señor está diciendo en un instante. ¿Cuánto dura un instante? ¿Cuál es la medida de un instante? ¿Tantos segundos? Sí, 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿cierto? Un decímetro tiene 10 centímetros. Pero un instante, ¿cómo lo puede usted medir? En un ya. En un abrir y cerrar de ojos, en una pestañada. ¿Cierto? Esas medidas que tenemos nosotros tan coloquiales. Dice el Señor, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y destruir, derribar. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad. ¿Recuerda que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero? Y está diciendo la palabra de aquí, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, quiere decir que el Señor, por la maldad que hay en el corazón, va acercando las consecuencias y advierte. Pero pasa algo, el Señor dice, lo que yo dije de ustedes puede cambiar. Si ustedes, ¿qué?
se convierten de su maldad o arrepentirse de su conducta. Si hay arrepentimiento, entonces el Señor se va a arrepentir del mal que había pensado en hacer. Y esto es importante que nosotros lo veamos, iglesia, y que lo veamos con toda la seriedad que eso tiene. Porque sería chévere saltar ese versículo y más bien mirar al 9 que dice: y en un instante, o sea, en otro momento así de rápido, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y ese nos gusta más. Ese nos gusta más. Pero no, la palabra hay que leerla completa. Dice: en un instante te voy a destruir, a menos que te arrepientas, te conviertas, que tu corazón verdaderamente esté delante mío. Delante mío. ¿Qué dice Apocalipsis? Que los ojos de Dios son como ¿qué? Como fuego, como llamas de fuego. Lo ven todo, lo conocen todo, lo descubren todo. Así que usted y yo delante del Señor debemos exponer todo nuestro corazón, todo, delante del Señor. Dice: y en un instante, versículo 9, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Usted quiere ser edificado? ¿Usted quiere ser plantado? Es necesario que entendamos esta palabra esta mañana, iglesia. Que nuestro corazón esté necesitado de la presencia de Dios, que esté necesitado de la palabra del Señor. Señor, tú me estás hablando esta mañana. Tú me estás diciendo que en un instante puedes destruir todo. O que en un instante puedes restaurar todo. ¿Con cuál nos quedamos? Pues nos tenemos que quedar con las dos. ¿Sabe por qué? Porque en la primera el Señor nos llama a convertirnos de nuestro mal camino. Y en la segunda, el Señor nos llama a advertir que Él es bueno y que si nos arrepentimos, su bondad nos alcanza. Amén. Con las dos cosas tenemos que quedarnos, iglesia. Con las dos. Y versículo 10 dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. O sea que el Señor se puede arrepentir de enviar lo malo o de enviar la consecuencia del pecado, mejor. Porque ¿qué puede salir malo de Dios? Nada. Eso debemos tenerlo claro. Amén. Las consecuencias, el pecado, dice la palabra, mi pecado me alcanzó. O sea, las consecuencias de mi pecado, de mis decisiones me alcanzaron. O sea, Dios deja en un instante que todo eso llegue. Pero también dice que Él en un instante puede restaurar. Dice: pero si haces lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerte. Se puede arrepentir para intervenir sobre las consecuencias de eso malo que iba a venir. Pero también se puede arrepentir y decir: ya no voy a dejar que llegue esto sobre ti. Y de ahí entonces que nosotros aprendamos algo del carácter del Señor. Y es que Él es un Dios grande y temible. Dios es santo. Dios es santo. El comercio por décadas nos engañó con Santa Claus. Por tiempo nos engañó. Se usurpó un acto histórico para el ser humano, que fue la venida de Cristo Jesús. Se usurpó ese momento y se tildó y se llamó de miles de formas y de maneras. Pero el Señor está diciendo aquí de su carácter. Su carácter es santo. Él es grande y temible. Necesitamos, iglesia, volver a entender el carácter santo de Dios. Dios es santo. Y Él está anhelando que nosotros seamos restaurados en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, sobre lo que Él es, no sobre lo que yo quiero. Sobre lo que Él es. Vuelvo y le digo, Agar vio al Dios que la vio. Abraham entendió, Moisés entendió, que la tierra que estaba pisando era santa porque el que le estaba hablando era ¿cómo?
santo. Usted y yo hoy estamos entendiendo aquí el carácter de Dios, y el carácter de Dios es que Él es santo, que Él es íntegro, que en Él no hay maldad. Que sí, que Él es benevolente y que Él vuelve a ser claro. Lo dice su palabra, Él no miente. Pero yo necesito entender qué es lo de su carácter que me está hablando aquí para mí. Dios es santo. Amén. ¿Entendemos eso? Santo, santo, santo. Y lo que Jeremías está experimentando acá era lo que él tenía que ir a decirle al pueblo. Pueblo, así dice el Señor. Ese pueblo escuchó, todos escucharon, algunos escucharon. ¿Qué pasó con ese pueblo? Al final el pueblo, infortunada y dolorosamente, termina desobedeciendo las advertencias, los sacudones que el Señor traía sobre él mismo. Salmo capítulo 147, versículo 3, me habla del carácter de Dios también. Salmo 147, versículo 3, ese está en NBI, dice, sana a los de corazón, ¿qué? Quebrantado. Y venda, ¿qué cosa? Sus heridas. Venda sus heridas. Y ¿sabe algo? Mientras la herida cicatriza, empieza a arder. Pica. Me decía mi esposa ayer con mucho dolor, me decía, siento que eso me está ardiendo allí debajo de la venda. Llegábamos a esa conclusión, que es como cuando le sale a uno la famosa carachita porque se rascó mal. Y empieza, y entonces da como ganas de rascarse y rascarse más, y vuelve y la abuela, y vuelve ahí, y vuelve y la quita porque pica, y me la quiero quitar porque pica. No, no se puede quitar. No se puede quitar. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Pero hemos entendido que Dios es un Dios de procesos, y que en ese proceso Dios está diciendo, te va a arder, te va a doler, eso que voy a hacer te va a doler. Pero ese dolor va a ser para sanar. Ese dolor va a ser para que no vuelvas a ese punto. Ese dolor va a ser para que entiendas que mi carácter es santo. Ese ardor es para que puedas comprender que dependes de mí. Ese ardor es para que puedas entender mi carácter. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo que está haciendo. Hay cosas que duelen, que incomodan, que uno dice ya no más. Pero el Señor está diciendo, eso es necesario para que. Es necesario para que sane bien. Para que sane bien. Cuando algo no sana bien, queda mal. ¡Wow! ¡Qué lógica, pastor! ¿Cómo quiere usted sanar? ¿A medias? ¿Cómo queremos sanar delante del Señor? Porque Él dice que Él sana. Él no dice, dejo a medio sanar el corazón. No, Él dice, sana a los de corazón quebrantado. Y un corazón quebrantado, ¿usted sabe lo que eso significa? Venir delante de la presencia del Señor y rogar y clamar y buscar su rostro y buscar su presencia y buscar su dirección. Hebreos capítulo 13, versículo 20, que sigue hablando del carácter de Dios. Está conmigo, Hebreos 13, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Está dando características. Esa es la primera. Es un Dios de paz y es un Dios que resucita. ¿Cierto? Que resucitó a Cristo Jesús. El gran pastor de las ovejas. Van tres características. Van tres. Uno, el Dios de paz, el resucitador y el gran pastor. Él dice, por la sangre del pacto eterno. O sea, hubo un intermediario. ¿Que es quién? Cristo Jesús. Dice, todo eso de Él, verso 21, nos haga aptos.
Yo subrayé esa palabra allí. ¿Sí la ves subrayada? ¿Para qué es la restauración? Para hacernos aptos, sinónimos, hacernos útiles, volvernos a levantar, volvernos a parar, restaurarnos, hacernos aptos. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? En toda obra buena para que hagamos su voluntad. O sea, el Señor no quiere personas, hombres y mujeres, familias restauradas para que hagamos lo que nos dé la voluntad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Su voluntad. Dice, aptos para hacer su voluntad. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, el Señor está hablando esta mañana muy claro. Y nos está diciendo que Él es un Dios de paz, que Él resucitó a los muertos, que Él es el gran pastor de las ovejas y que por esa sangre de Cristo Él me hace ¿cómo? Apto. Apto para toda buena obra según su voluntad. Y ahí es donde yo entonces tengo que hacerme la pregunta. Si estoy siendo restaurado, si estoy siendo llevado a un tiempo nuevo, ¿es para qué? Para seguir haciendo mi voluntad, mi terquedad, mi necedad, la dureza de mi corazón. Todavía no suelto, todavía no hago, todavía no cambio. O que definitivamente yo ya entendí que el carácter de Dios es santo. Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Ese es el carácter de Dios, iglesia. Necesitamos entrarle allí y analizarlo y vivirlo, y más que estudiar por allá la palabra original y todas estas cosas que no es que deje de ser importante, pero que yo venga delante del Señor sin tanta teología, sin tanta letra, pero con un corazón ¿cómo? Con un corazón quebrantado. Salmo 147 dice, sana a los de corazón quebrantado. Yo necesito quebrarme todos los días delante del Señor y rogar al Señor su revelación, y rogar al Señor su palabra, y rogar al Señor su intervención en mi vida, porque Él dice que Él me hace apto para toda buena obra. Para toda buena obra Dios me está haciendo apto, iglesia. ¿Qué buena obra estoy haciendo en estos últimos días? Estas 2 semanas que pasaron, ¿qué cosas buenas estamos haciendo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando ese camino de su restauración en mi vida? ¿Estoy andando como hace el alfarero que vuelve y toma el barro y vuelve y le da forma según le parece? ¿Me estoy dejando dar vueltas en esa rueda? ¿Me estoy dejando formar o estoy sacando excusas? Hasta el día de hoy, ¿qué excusas sigo sacando? Cada uno podrá hacer su análisis. Cada uno podrá revisar su vida, su corazón. ¿Qué excusa estoy sacando? ¿Qué excusa estoy sacando? ¿Qué excusa estoy sacando? ¿Qué justificación estoy teniendo? Yo necesito la restauración completa de Dios en mi vida, porque Él prometió hacerme apto para toda buena obra, según su voluntad, para que yo haga su voluntad. Entonces yo necesito caminar en esa dirección. Caminar en esa dirección, iglesia. Yo necesito moverme en la dirección de Dios. Y mire que al final todo es ¿para qué cosa? El versículo 21, la parte final dice, al cual, está hablando de Jesucristo, al cual sea la gloria. O sea que al final la restauración, las buenas obras en el Señor, hacer la voluntad, ¿es para quién? ¿Para mi aplauso? ¿Para ser yo el cristiano del mes? Recuadro, cristiano del mes. Ay, deberíamos implementar eso aquí. Cristiano del mes y sacamos la imagen. ¿Sí? No, de ninguna manera. Porque ¿para quién es la gloria? Ahí dice la palabra. Así que lo que usted hace muy bueno, muy bonito, excelente, no es para su aplauso, ni para el mío.
es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y recuerdo en estos días un texto bíblico cuando dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, dice: gloria de hombres no recibo. Gloria de hombres no recibo. Porque ¿sabe qué hace el hombre? El que te aplaude, ese mismo, cuando te da la espalda, te traiciona. Entonces, ¿de qué valió sustentar nuestra vida en las glorias de otros? En los aplausos que otros dieron. No le hicieron lo mismo al Señor. Hosana al Hijo de David entrando a Jerusalén y con palmeras en sus manos. Bendito el que viene. Pero esos mismos eran los que gritaron después, ¿qué? Crucifíquenle. Gloria de hombres no recibo. Así que la gloria es para el Señor. Lo que yo hago, lo debo hacer entendiendo que el Señor es el único digno de recibir los aplausos y el reconocimiento. Amén. Entonces yo entiendo que cuando estoy en las manos del Maestro, que cuando yo descanso en Él, déjame la imagen por favor, yo puedo comprender y yo puedo avanzar, porque sé que el Señor está haciendo algo nuevo en mí para su gloria. Algo nuevo en mí que va a bendecir a otras personas, pero para su gloria. Amén. No para mí, no para mi aplauso, no para mi alabanza, no para mi reconocimiento, para su gloria. Y entiendo también que el Señor quiere que mi vida sea restaurada, porque hay un punto que el Señor lo tiene por encima de cualquier otro. ¿Y cuál es? Mi relación personal con Él. Él nos va a sustentar, siempre nos va a sustentar. Él es nuestro Padre eterno. Pero no desviemos nuestro corazón y nuestros ojos del propósito real, que es ¿cuál? Restaurar nuestra comunión con Él. ¿Sabe por qué sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? ¿Sabe por qué? Dios no los sacó por malo. Dios los sacó porque aún tenía amor por ellos. ¿Sabe por qué? Porque si los hubiera dejado allí, iban a comer del fruto de la vida. Y si comían del fruto de la vida, usted y yo estaríamos condenados para siempre. No hubiera habido nada que hacer. Entonces Él, aun cuando el hombre pecó, lo siguió amando. Y le dijo: es mejor que salgas. Y yo voy a hacer algo contigo, algo nuevo contigo. Como la vasija, una vasija nueva, según le pareció. El propósito era el Edén, pero tuvo que sacarla del Edén. El propósito era la vasija en primera, pero tuvo que hacer otra vasija. ¿Sí está conmigo? Dios es santo, iglesia. Y Él está esperando que usted y yo respondamos a su santidad con una voluntad, con un corazón quebrantado. Él sana a los que de corazón quebrantado. Así que esta mañana, cuando hablamos del Maestro, debemos entender que Él no solamente está para sanarme, sáname, restáurame, libérame, provéeme, multiplícame. Eso es fácil. No olvidemos en las manos de quién estamos, iglesia. No olvidemos cuáles son las manos que nos restauran hoy. No olvidemos lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Cuánto se va a demorar? Él dijo allí cuánto se iba a demorar. Él puede hacer una cosa o la otra. ¿Cuánto? En un instante. En un instante. Póngase sobre sus pies esta mañana. Amado Señor, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad, por tu cuidado. Señor, gracias porque somos barro en tus manos. Gracias por enseñarnos tu carácter, por hablar en nuestras vidas y por concedernos, Señor, tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra. Esta mañana oramos y ponemos nuestro corazón delante de ti. Todo lo que somos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, delante de ti. Y te rogamos, oh Dios, obra, Señor, sana,
limpia, restaura. Señor, no quisiéramos más la lija. Señor, no quisiéramos más ese serrucho, ese taladro. Nos da como agonía, Señor. Pero enséñanos a confiar que tú estás en cuidado de nosotros. Y que tú, Señor Dios Todopoderoso, haces como tú quieres. Y que si el alfarero pudo y decidió hacer una vasija nueva, tú también lo haces. Porque para ti no es imposible. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor. Te rogamos, oh Dios eterno. Sustenta nuestras vidas mientras le das vuelta a la rueda. Susténtanos, oh Dios, en tu favor, en misericordia, en tu bondad. Por favor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder. Que esta sea una semana en la que podamos nosotros avanzar entendiendo lo que estás haciendo. Que esta sea una semana en la que podamos, Señor del cielo, ver lo que tú obras en nuestra vida. Ver lo que tú haces en nuestra vida. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, mueve tu mano. Mueve tu mano, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara, Señor del cielo, esta palabra que nos has dado esta mañana. Ayúdanos a discernirla, ayúdanos, Señor Dios mío, a digerirla en nuestra vida, de modo que no perdamos una sola cosa, un solo detalle de lo que nos estás hablando. Y que podamos estar atentos, Señor, para darte la gloria en todas las cosas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Yo te ruego que esta sea una semana de paz. Sea una semana de crecimiento, sea una semana en la que cada uno podamos ver, Señor del cielo, tu mano ayudándonos. Que cada uno podamos ver tu mano, Señor, y decir gracias. Gracias porque sé que estoy creciendo. Gracias porque sé que me vas ayudando a avanzar en este camino, en este peregrinar delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia y tu bondad de generación en generación. En Cristo Jesús, Señor, te damos honor y gloria. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor les bendice.